de 1917, una revolución hizo temblar al mundo, la Revolución Rusa. Como en su momento la Revolución Francesa buscó cambiar el poder desde el rey hacia los sectores burgueses, esta, sostenida en las teorías socialistas que hemos visto en la clase número 4, buscó llevar al primer plano la lucha del proletariado mundial contra la burguesía. Desde octubre, sin un estandarte, de mi parte prefiero internacional. Quizás eso nos quiera contar el tema de Los Redondos, que le da nombre a uno de sus mejores álbumes y que utiliza una iconografía extremadamente soviética, de colores negros y rojos. ¿Pero qué fue la Revolución Rusa? Para eso tenemos que entender el camino hacia octubre del 17. Y nos vamos a valer del genio de Sergei Eisenstein, gran cineasta ruso que en la época del cine mudo reflejó esta Revolución de Octubre y también con el acorazado Potemkin los comienzos de la Revolución Rusa. Para el 1900, Rusia era la potencia más atrasada de Europa, dominada por el zar, como denominaban al rey, con una población superior a los 125 millones de habitantes, con mayorías de campesinos y poco desarrollo industrial. Para 1905, Rusia pierde la guerra con Japón, circunstancia que le sirve a los sectores populares para exigir cambios políticos. El arco político estaba formado por los sectores campesinos mayoritarios que eran representados por los socialistas revolucionarios que estaban muy de moda en la época a partir de Marx, Proudhon y demás. La escasa pero poderosa burguesía, alineada en el Partido Constitucional Democrático, estos partidos burgueses siempre aspiran a la salida electoral sabiendo que los van a votar a ellos como clase ilustrada. Y los obreros integrando el Partido Obrero Socialdemócrata, que estaba también dividido entre mencheviques y bolcheviques. Atentos sobre todo a este nombre. Como dijimos, la derrota contra Japón y la ausencia de libertades provocó una manifestación de obreros para enero de 1905, cuando los obreros se dirigieron al Palacio de Invierno a reclamarle al zar, fueron masacrados por el ejército. Esto provocó definitivamente el estallido de la revolución y la formación de los soviets, que eran asambleas integradas por obreros, campesinos y soldados alineados a la idea popular, que buscaban deliberar de manera soberana para establecer políticas a seguir, para ponerse de acuerdo. Los soviets, en distintas ciudades y pueblos, exigieron mejoras para la clase proletaria. 8 horas de trabajo, libertad de asociación, libertad de prensa, cuestiones básicas pero que en aquel momento no eran tan comunes. Para descomprimir la tensión y accediendo a los pedidos, el zar estableció una constitución con un parlamento denominado Duma, siempre tratando de que parezca un pequeño cambio, pero que nada cambie. Y no cambió nada porque, lejos de perder el poder, lo mantuvo y siguió tomando las decisiones principales.
Por ejemplo, los líderes opositores fueron perseguidos y muchos exiliados, como el famoso Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. En 1914, aunque Rusia no estaba económicamente preparada, el zar decidió entrar en la Gran Guerra. Esta decisión fue tremendamente impopular, porque claro, si no tenemos para comer, encima nos vamos a meter en una guerra. Al zar mucho esto no le importó y presentó sus armas. Pero para 1917, ante las crecientes derrotas militares y la ausencia de comida y la caída económica de los sectores populares, cabe aclarar que la comida se llevaba al frente de batalla para que puedan comer los soldados y seguir peleando, ¿no? Creció el descontento de la gente y se multiplicaron las huelgas. El zar, buena onda como todos los reyes y súper comprensivo como toda nobleza, decidió reprimir estas huelgas en donde murieron más de 100 obreros. Cabe aclarar que desde el exilio los líderes obreros como Lenin o Trotsky agitaban desde hacía tiempo ya la rebelión. En medio de la agitación, el 3 de febrero, el zar decide abdicar, o sea, dejar el trono, y se formó un gobierno provisional, es decir, provisorio, hasta que nos pongamos de acuerdo. Este gobierno se formó entre los sectores burgueses que estaban avalados por el Partido Nacional Democrático y que pretendían elecciones normales. Y por el otro lado, los soviets, que ya dijimos quiénes eran, que pretendían mucho más y que fueron por más apoyando las tomas de tierra de parte de los campesinos sobre los latifundistas. En octubre de 1917, llegamos al gran momento, las diferencias de visiones entre los burgueses y los proletarios hicieron que no se construyeran acuerdos y el gobierno provisorio, sostenido por Kerensky, un burgués, quedara muy debilitado. Los bolcheviques, de la mano de Lenin, que vieron esta debilidad, fueron los que impulsaron definitivamente la insurrección armada y lograron tomar el poder. Una de las primeras medidas del gobierno revolucionario encabezado por Lenin, ya los burgueses estaban fuera del juego, fue retirarse de la guerra y en marzo de 1918 se firma con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk, en donde Rusia acepta perder grandes extensiones de tierra muy rentables para ellos, porque le proveía de materias primas, pero para Lenin la paz era fundamental a cualquier precio porque no se podía hacer la revolución adentro estando en guerra hacia afuera. El nuevo gobierno también decidió la expropiación de tierras a los grandes terratenientes y su reparto entre los campesinos. Además, en esta primera etapa se abolió la monarquía y se adoptó una constitución provisional, todo era provisorio hasta que se supiera definitivamente qué hacer, que definió al país como una república federal, socialista y soviética rusa, bajo el régimen de la dictadura del proletariado. Recordarán que hablamos de ella en la clase 4. Los bolcheviques también establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado y la igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. Piensen que estamos en 1918, esto es bastante adelantado para la época. Inmediatamente después, la industria pesada, la banca y el comercio exterior pasaron a ser propiedad del Estado con control de los trabajadores.
Apenas terminada la guerra con Alemania, entre los aliados, se desató en Rusia una guerra civil, en la que se enfrentaron el famoso Ejército Rojo de los revolucionarios, liderados por un ñeri de Lenin llamado León Trotsky, y los ejércitos blancos, que eran contrarrevolucionarios, partidarios del zar, del antiguo régimen, y defensores del gobierno provisional, que por supuesto también habían perdido con la revolución sus tierras, sus fábricas, todas las riquezas que tenían. Pues bien, los ejércitos blancos, atentos, también contaban con la ayuda de algunas potencias extranjeras. Hablamos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de lo que quedó de Japón, que no veían con buenos ojos al régimen bolchevique y a la redistribución marxista o socialista de los medios de producción. La guerra civil, como lo sabemos hoy desde el punto de vista histórico, fue ganada por el Ejército Rojo y una vez lograda se consolidó lo que se puede llamar la hegemonía de los bolcheviques, que desde 1918 habían tomado el nombre de Partido Comunista y establecieron el unipartidismo, o sea, el único partido legal es el nuestro, entonces solamente nos pueden votar a nosotros. Eso es algo para destacar y recurrir porque no permite una libertad de elecciones, pero también hay que entender que estamos en una revolución donde es esto o pelear contra esto. Y para 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, donde muchas repúblicas se sumaron a la Rusia revolucionada y armaron una unión. Lenin, que era casi el cerebro de la revolución, va a morir en 1924 y acá se van a desatar grandes debates y luchas por ver quién va a suceder a Lenin. Entre ellos sobresalieron dos. Uno fue el líder del Ejército Rojo, León Trotsky, que era partidario de profundizar la revolución, de ir a fondo y extenderla a otros países. Recuerden que en la idea básica de la revolución socialista de Marx era internacionalista, o sea, tenía que darse en todos los países para que todos se colaboren entre sí. Contrariamente a Trotsky, Joseph Stalin, cuyo objetivo era dedicarse nada más que a la Unión Soviética y que el resto reviente, dejando para un futuro incierto la exportación de la revolución hacia otros países, fue el que terminó ganando poder y tomando la dirección de la revolución hasta los días de su muerte, llegada la década del 50. Stalin era un líder sanguinario al estilo Mao Zedong que hemos visto. Aferrado al culto de la personalidad y a la persecución política de sus opositores. En medio de todo esto, Trotsky va a ser expulsado de la Unión Soviética y todos los opositores de Stalin también, o serán expulsados o serán apresados y mandados a los gulags, que eran prisiones políticas en los peores lugares del territorio, y va a encontrar su muerte Trotsky asesinado por una especie de espía mandado por el stalinismo. No cabe duda de que la Revolución Rusa de 1917 fue uno de los acontecimientos más significativos de la historia del siglo XX, sobre todo porque vino a imponerse como
el rival del capitalismo norteamericano a partir de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra, donde nazca la bipolaridad en el mundo y rusos y norteamericanos y rusos se peleen por ver quién tiene el poder. Después de 1930, la Unión Soviética se convirtió a los ojos del mundo en una gran potencia mundial, desde los puntos de vista económico y militar. Esta percepción estaba reforzada porque la Unión Soviética quedó fuera de los efectos de la crisis y la depresión económica de la década del 30 que veremos en futuras clases. Por lo pronto, amiguitos, nos despedimos con otra de Los Redondos.